Allinchamos kachankupichis chimparimunku kay canalma imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis no'awalej llakasani. Ankuna chankichis ña kay España suyumanta pachapalarimusaykichis no'aypata suti Magui. Kunan aparimusaykichis kay takiy runa Tito Fernández nisqata imarayku kay suscriptor Andrés Robert mañarimun huk takiy kay takiy runamanta chayta qhawarikusun uyarikusun. Chantapis ñawripusaykichis huk yachayta tarini kay takiy runamanta kay rapies.wikipedia.org nisqapi. Qankuna aychapis riqsinkichis chayman hina tukuy yachasqaykichista qillqarimunchikichisman chayman hina noqa ñawrisaq. Hinallatataq apachiymunani huk hatun napaykunata huk hatun k'api imakita pichus suscribikamunku kay canalman pichus chaski apachimuwanku paykuna kanku. Guillermo Sainz, Liz Santillán, Vittorio Veras, Mónica Escato, Caballero Errante, allinchamusas kachunku paykuna, chamtapis mañariman qhawarinankuta kay canalpi chay chika videos karisan paykunapa qhawarikunankupaq. Chayman hina paykunapis mañarimunkuman imata kaytash uyarikuy qhawarikuy munanku, noqa apamunaypaq qhawarikunanchikpaq. Kunan parlarisaq Castilla gallopi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Tito Fernández a petición del suscriptor Andrés Robert. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de este artista. Así también se los voy a leer un poco de su biografía que encontré en la página wikipediaes.org. Así también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que se han suscrito al canal, que me han enviado mensajes. Ellos son Guillermo Sainz, Liz Santillán, Vittorio Veras, Mónica Escato, Caballero Errante. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es apoyar a los artistas en su diversidad de géneros musicales. Así también les invito a que vayan viendo las lecciones que tenemos aquí en el canal, igual en su diversidad de géneros musicales. Así también ellos pueden sugerir las canciones de sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. Sin más que decir, empecemos a leer. Humberto Waldemara Asdrúbal Baeza Fernández, Temuco, 9 de diciembre de 1942, más conocido como Tito Fernández o el Temucano. Es un cantautor y folclorista chileno, autor de más de 40 discos publicados desde principios de la década de 1970 hasta la actualidad. En los últimos años de la dictadura militar fundó el Centro Integral de Estudios Metafísicos CIEM. Desde el 2020 está siendo formalizado por delitos de violación en el marco del CIEM y arriesga una condena de hasta 34 años de cárcel. ¡Wow! Ahí vemos la foto, un poco de su biografía y luego nos vamos al vídeo. Hijo de Humberto Baeza y de María Mercedes Fernández, Tito Fernández estudió en el Liceo Pablo Neruda, donde participó en diversos actos culturales. Dejó la casa de sus padres junto con sus estudios a los 13 años para trasladarse a Santiago e ingresar a los 15 años a la Escuela de Aviación de las Fuerzas Aéreas de Chile. En Santiago se casó, tuvo hijos y cuando regresa a Temuco con más de 20 años, se enteró que su madre ya había fallecido. Realizó algunos estudios incluso de psicología. Recorrió al norte del país junto con amigos en busca de dinero, cantando en pubs y bars hasta llegar a Perú, donde se hizo conocido. Después recorrió Bolivia, donde fue encarcelado en medio de la lucha entre el ejército boliviano y la guerrilla de Che Guevara, ¿no? ¡Wow! Bueno, si ustedes quieren profundizar, aquí tienen mucha historia. Ahora sí nos vamos al vídeo. El título del vídeo es Tito Fernández, el Atrinque, el Huacho.
El atrinque no sé qué es realmente o qué significado tenga en Chile y tampoco lo sé, ignoro, diré la verdad, no tengo por qué inventarme, así que no puedo decir qué se puede decir en quechua. Si ustedes me comentan en la caja de comentarios qué es lo que significa en Chile, quizás ya pues en los comentarios les diga qué es lo que se dice en quechua. Así también, según a lo que vaya cantando, nos iremos dando cuenta si algo relacionado con Atrinque o algo, no lo sé. Ya veremos. Como siempre, lo que yo sienta, entienda con respecto a la canción, voy a comentar. Alguna pilla está más y suyarispa, jawarispa, che imagina, ya chanquichis imani munanchus atrinquines ahí, unan callarina jawaita. Tito Fernández. Ande, mijo, acérquese. ¿Qué fue lo que le dijo anoche a su hermana? Yo no entendí mucho, pero una palabra, para serle bien franco, no me gustó nada. De un tiempo a esta parte usted está muy macho. Se me va de farra con los amigazos y hasta me parece, mijo, que se le ha olvidado que aquí en esta casa yo soy el que mando. Me hace recuerdo a Kelentaro. No sé si ustedes también tiene ese mismo ritmo, la forma de hablar. Es como si estuviera regañando a una, no sé, a un hijo en sí, ¿no? A una persona que quizás está en la edad del pavo, como se dice, hace lo que quiere y entra a la casa cuando quiere y el papá dice, pues se enfada, aquí yo pongo las normas, las reglas, así es que no sé si va de eso, la canción, no sé, por el momento eso es lo que entiendo. Lamentablemente, pues la edad del pavo es como decir del burro, como nosotros decimos en mi país, de aquella persona que es tan tosuda que no entiende por mucho que se le explica y dice no hagas esto para eh, de- tratar de ayudar y no se equivoque, pero lamentablemente el ser humano es tan tosudo que no entiende y hasta que se equivoca no aprende. Y si se equivoca y lo sigue haciendo, ya eso es un necio sería, ¿no? Llaqtamasis kaytaki yuyarichiwan kay takirunas kelentaronisqa. Chantapis imaynatachus takimusan wawantapis k'amisanman hina, Qanmi mayta rinkiri, imata purimunki, imata ruwamunki kay ch'isi chamusanki wasiman. Qan yachanayki tiyan ñuqa kaypi tatahina, qan kasunawayki tiyan, kuraqniyki kani nispa, ichapis runaqa imaynatachus nini kay burruhina mana uyarikunchu luqt'u, sunsu, t'uru uma ninchis tukuy ima ma uyarikunchu tukuy ima nisqanchis kay uningrinmanta yaykun kay hukmantataq lluqsin tukuy imata ruwasqantaq mana sumaqchu, chayta niymunan ñuqapaq ichapis qankuna waqaykuna uyarinallapuña. Ana Guacho, linda palabrita, ¿no? ¿Cómo ha progresado? Antes, cuando chico, me acuerdo, llegaba llorando a buscar la falda de esa que ha insultado. Me parece, mi hijo, que hasta se le olvida que mamá murió cuando usted nacía y que fue su hermana la que no dormía pensando en la papa de usted al otro día. Aquí en esta casa no existe ni un guacho. Todos son mis hijos, ¿me entendió? Y no aguanto que un mocoso de mierda como usted me venga a insultar la reina que tengo en el rancho. No sé qué querrá decir guacho, parece que es un insulto o no lo sé, pero lo que veo en esta canción resalta mucho a la mujer y defiende también el padre a la mujer porque es su hija quien le crió a su otro hijo porque su madre murió. Antiguamente muchas personas, cuando mamá y papá, o sea, más que todo cuando mamá empezó a trabajar, las que se hacían cargo de los hermanos pequeños eran los hermanos mayores, ya sea hombre o mujer.
la educación que nos daban antiguamente era más de los hermanos mayores que los padres, porque los padres ya empezaron a trabajar. Pero en algún momento cambió. Es como decir, tú no eres mi mamá y empezó a faltarle el respeto, ¿no? Es cuando papá pone un alto ahí y dice, no, tú tienes que aquí respetar. ¿Quién te crees tú? Antiguamente, pues lo que decía papá, lo que decía mamá, iba a misa, es como decir, se tenía que hacer. Pero hoy en día ya la gente ha cambiado mucho, no hay respeto, no hay valores, por mucho que se le inculca, hay otros que prefieren aceptar ideas o consejos de otras personas fuera del núcleo familiar. Es por eso que a veces no hay ese respeto a los seres queridos. Ya cuando pasan muchos problemas, muchos líos, recién van a buscar a esos seres queridos, pero las personas que han aconsejado mal y todas esas cosas desaparecen. Es muy complicado, yo no sé si de eso se trata o de otra cosa. Noqani llaqtamasish kaytaki ancha yachaywan imaynatachu kawsakuq kankum unay ichapis mana mama kaqtin ichapis mana tata kaqtin sullk'a wayqi pay qhipakuq uywakuq ñañasninta chayman hina wiñachikuq chayman hina ichapis uq waqin o uq turan nisuyman chay ñañanta ma uyariqchu mamaychu kanki imataq k'aminawaykipaq nincha chayman hina tatanta uyaritawan ninqa mamaykita hina payta kasunayki tiyan paychari uywasunkiqa chayman hina ñawpaqa sumaq uyarikuq kanku kunan kay pachapi manaña uyarikunkuchu tukuy ima nisqa waq runash chaylla uyarinku yawar ayllupi imatachus parlakunku imatachus tatan nin ni kasunkuchu imaginachu kanan tiyan chayta qankuna t'ukurinaykichis tiyan kunan qhawarina y que tiene un hijo. Pero si ahora es madre fue porque ella quiso, no como esas otras que usted ha conocido que se hacen remedio para perder el crío. Así que no quiero nunca más oírlo diciendo algo feo o en contra del niño. Dios es nuestro Padre si falta cariño y ella es nuestra madre. Bueno, porque yo lo digo. Así que ahora vaya donde está su hermana, le pide perdón y aquí no ha pasado nada. Mañana nos vamos con la tropa lejos y hace falta un hombre porque yo estoy viejo. Wow. Es como decir que la hermana que le educó al niño, que ya es grande, se embarazó pero sin estar casada. Es por eso que le faltó el respeto al otro. Pero el padre le dijo, no, no, tú no tienes por qué faltarle el respeto, a ella te educó de todo. Ella sí se quedó embarazada sin tener un marido, eso no significa que tú puedas faltarle el respeto. No es como otras mujeres, dice que se quite el niño. Eso quiere decir que esa mujer es responsable. Y por eso yo digo, ser madre soltera, traer una vida a este mundo, no es pecado. Pecado es matar, mentir, engañar, fingir ser otra persona y muchas otras cosas más. Aparentar más que todo lo que no es, eso es pecado. Pero traer una vida no. Y el pedir respeto a un ser que está siendo responsable de sus actos es bueno. Así es que yo creo que tenemos que evolucionar. Ya todo ha evolucionado, parece que la gente no está evolucionando, por eso hay tanto sufrimiento, por eso hay tantas cosas en este mundo que nos separan. Una canción muy bonita. Hecho recuerdo a Calendar. Así, como si estuviera platicando, ¿no? Es como si estuviera recitando al mismo tiempo la canción. Palabras ciertas, muy bien dichas. Espero que les haya gustado, a mí sí. Llaqtamasis imaynatachus kay takirunanim. Chay warmi wawa onqoq rikhurin. Chayman hina chay turan nin.
Kan manaña sirvinkichu imarayku unquq rikhurimunki ni tatayuq ni imayuq kay wawa nisqanin, chayma hinatatan uyarin chaymani mana kan chay hina ninaykichu tiyan kay ñañaykita kanqa respetanayki tiyan pay ichapis maqariyuqchu unquq kaqtin mana chayraykuchu kan faltanaykichu tiyan respetuta pay uywasunki, chayman hina payqa unquq kashan chay imataqnin chayman hina pay rikhurichimusan kawsayta ma warmis hina ma waq hina warmis urquchikamunku wañuchinku chay kawsayta ma hinachu chay wawayqa chayman hina kan respetanayki tiyan chayraykush nuqa nini kay sapa warmi kaq mana nimapis mana pekaduchu pekaduqa suwa pekaduqa llulla qhella pichus ima iskay uyayuq chay pekado mana pekaduchu wawata kawsayman apamuna ma chaychu ichapis nuqanchis mana sumaqtachu ñawpaqman rishanchik kay yuyayninchiswan tukuy ima ñawpaqman rin nuqallanchis kay umanchispi qhipakushunchik mahinachu kanan tiyan ashtawan ñawpaqman rina tiyan a ver imapichus tukukunqa hawarina. Bueno, gente, espero que les haya gustado. A mí sí, porque son canciones que hablan verdades del diario vivir de la gente, ¿no? Lo cotidiano de hace muchos años. Y como siempre voy a dejar el link donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a visitar ese canal y lo escuchen y ya depende de ustedes si quieren suscribirse. Noqanini llaqtamas kay uyarikunchis chayman hina link saqasqa maypichu qhawarisanchis kay videota qankuna rinaykichis qhawarimunaykichis qankunaman suscribikuymunankichis chay kay kamalla kachun allin pachiwaq video kama.